Hoy vas a escuchar una aventura que te ayudará a sentirte seguro, curioso y muy tranquilo antes de dormir. ¿Qué pasará cuando Coco el koala encuentre a los 3 cerditos y al lobo en el bosque bajo la lluvia? Quédate hasta el final para descubrirlo, porque en esta historia aprenderás a ser valiente, a cuidar a tus amigos y a encontrar calma incluso cuando todo parece difícil. Coco despertó una mañana lenta y suave. La lluvia tamborileaba en las hojas del eucalipto donde vivía, y el sonido parecía una canción que decía: ven y acuéstate, todo está bien. Coco se estiró con pereza, bostezó y decidió salir a caminar por el bosque. Le gustaba la lluvia porque le recordaba a las nubes que contaban historias cuando se juntaban en el cielo. Mientras caminaba, Coco olió algo extraño y un poco divertido, como si el bosque estuviera cocinando algo con prisa. Al doblar una curva, Coco vio a 3 cerditos que corrían de un lado a otro con cajas, pajas y palos. Iban formados en pequeños grupos como si jugaran a construir, y sus caritas estaban decididas, con ojos brillantes de entusiasmo. Eran 3 hermanos muy distintos. El mayor era cuidadoso, pensaba en cada cosa antes de hacerla. El mediano era curioso, probaba nuevos trucos y atajos. El pequeño era risueño, se reía de todo incluso cuando la lluvia le mojaba las orejas. Los cerditos saludaron a Coco con gran alegría. Coco siempre fue un amigo especial del bosque, alguien que escuchaba con atención y que ayudaba con una palabra suave cuando hacía falta. Los cerditos le contaron que cada uno iba a construir su casa. El mayor quería una casa fuerte que durara mucho tiempo, el mediano quería una casa bonita y práctica, y el pequeño quería terminar pronto para poder jugar bajo la lluvia. Coco los miró con ternura y recordó algo que su abuela le enseñó: cuando trabajas con cuidado y con cariño, todo sale mejor. La promesa de esta historia se cumplirá poco a poco, porque aquí descubrirás cómo, con ingenio y amistad, los cerditos y Coco enfrentarán un desafío grande y aprenderán a quedarse tranquilos cuando el miedo llega. Pero antes, una pregunta flota en el aire como una hoja que no termina de caer. ¿Por qué el lobo, que algunos dicen feroz, vendrá hasta aquí y qué querrá realmente? Mantén la pregunta en la cabeza y sigue escuchando, porque la respuesta hará que todos aprendan algo importante. El primer cerdito construyó su casa con paja. Era una casa pequeña y ligera, hecha con manos que querían jugar más que trabajar. Le puso una ventana redonda para que entrara el aire, y una cortina de flores que quedó perfecta. Se metió dentro, contento, y pensó en cómo tocaría su flauta cuando la casa estuviera lista. Coco sonrió y le preguntó si quería ayudarlo a colocar un pequeño mantel. El cerdito dijo que sí y tararearon una canción sobre gotas de lluvia que contaban chistes al caer. El segundo cerdito eligió palos y ramas. Construyó rápido, con paciencia y algunos errores que arreglaba de inmediato. Le gustaba pensar que su casa sería un refugio aceptable y que sería fácil de mejorar. Puso un tejado con hojas superpuestas y pegó algunos botones para decorar la puerta. Coco le enseñó a amarrar mejor las ramas para que no se soltaran con la lluvia. El cerdito mediano aprendió a disfrutar del trabajo con calma, sin prisas. El tercer cerdito era pequeño y deseaba jugar. Eligió hacer su casa muy rápido con lo primero que encontró. La casa quedó graciosa, con una puerta que chirriaba y una ventana torcida. El pequeño cerdito no se preocupó por eso. Pintó una carita en el techo y se puso a bailar bajo la lluvia. Coco rió con él y le dijo que cuidar un poco más la casa sería una buena idea, pero que también estaba bien dejar tiempo para reír. Mientras tanto, más allá del prado, alguien observaba. Era el lobo. Había oído risas y olor a paja, a madera y a comida. El lobo no era simplemente un lobo de cuento. Tenía historia en su mirada, recuerdos de noches en las que se sentía solo y frío. A veces es fácil pensar que los que asustan son malos por naturaleza, pero las historias suelen tener capas, y esta lo confirmaría. Sin embargo, por ahora, su paso era firme y sus ojos buscaban lo que el bosque le contaba. ¿Qué quería? Esa es la primera micropromesa que guardaremos por un instante, para abrir más adelante la sorpresa que cambiará todo. El lobo llegó a la casa de paja. Tocó la puerta con su pata enorme y dijo con voz profunda que parecía el eco de una cueva: «Buenos días, pequeños, ¿puedo pasar a pedir un poco de sopa?» Los cerditos, asustados, se miraron. El pequeño cerdito tembló un poco porque el lobo parecía más grande que los árboles. Coco, que no se escondía cuando algún amigo necesitaba apoyo,
se quedó junto a la casa y habló con voz suave para que todos se calmaran. Dijo que a veces las voces grandes solo necesitan que las frases se conviertan en palabras amables. El lobo sopló. Primero una bocanada y la casa de paja se movió como una hoja que olvida su rama. Los cerditos corrieron, y el pequeño saltó a la casa del segundo hermano. El lobo, sin mala intención clara todavía, sopló de nuevo y la casa de paja se deshizo como si fuera azúcar al viento. Los cerditos corrieron hacia la casa de palos, donde Coco los esperaba con una manta. Dentro de la casa de palos, todos respiraron hondo. Lentamente, Coco contó una pequeña historia para calmar los corazones acelerados. Les recordó la canción de la lluvia, el ritmo que calma pasos y pensamientos, y les pidió que respiraran juntos. 1, 2, 3, y soltaron. Así, con un pequeño ejercicio, el miedo se convirtió en atención. El lobo llegó con mucha fuerza y pidió entrar. Tocó la puerta y preguntó por la sopa. El cerdito mayor, que antes había sido prudente, dio un paso adelante y habló con firmeza. Le dijo que no tenían sopa para compartir, pero que podían compartir algo más si el lobo quisiera. El lobo arqueó la ceja, sorprendido, porque no estaba acostumbrado a que visitaran su soledad con palabras y no con miedo. Pero en ese impulso decidió soplar con tanta fuerza que la casa de palos empezó a temblar. Los palos crujieron. Los cerditos, asustados, corrieron hacia la casa de ladrillo, la que el mayor había prometido construir algún día, pero que todavía no estaba terminada. En ese momento vamos a detener la historia un segundo para recordar algo importante. Si te está gustando la aventura y quieres ayudar a Coco y a los cerditos a vivir más historias como esta, suscríbete al canal. Así te acompañarán nuevas canciones, nuevas risas y más amigos que encuentran calma con la lluvia. En la casa de ladrillo todavía quedaban algunos detalles por pulir. El mayor cerdito trabajaba en la puerta y en un rincón colocó una pequeña maceta con una planta que olía a menta. Coco y los 3 cerditos entraron juntos y cerraron la puerta con cuidado. Afuera, el lobo sopló con todas sus ganas. Primero exhaló una nube que parecía un viento de otoño. La casa ni se movió. Soplaron los árboles, pero la casa de ladrillo se mantuvo firme. El lobo respiró profundo y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El lobo recordó una canción que su madre le había cantado cuando era pequeño y se sintió extraño. Quiso gritar, pero no pudo. Sus ojos se llenaron de lluvia, no la que venía del cielo sino la que guardaba dentro. Coco miró al lobo con atención y en lugar de gritarle o alejarse le dijo en voz baja: «Si estás triste podemos escucharte». Ese fue un momento en que muchos niños aprenderán que detrás de las grandes voces a veces hay un corazón que necesita compañía. El lobo se sorprendió. Nadie le había ofrecido compañía en mucho tiempo. Se sentó en el suelo húmedo, cubierto de hojas, y empezó a contar. Contó que antiguamente había tenido muchos amigos, pero que con el tiempo se fue quedando en los bordes del bosque. Contó que cuando soplaba era porque quería que alguien lo mirara. Los cerditos y Coco escucharon en silencio. Escuchar fue un regalo que dio más fuerza que soplar puertas. El lobo habló y habló, y la lluvia les hacía un telón que envolvía las palabras. Pero aquí abrimos un pequeño misterio que dejaremos en el aire por un rato para mantener la curiosidad. ¿Por qué la canción de la madre del lobo hacía que sus ojos se llenaran de lluvia? ¿Qué secreto traía esa melodía? Guarda esa pregunta y cuando lleguemos a la parte final te explicaré por qué esa canción era importante para todos. Mientras hablaban, el pequeño cerdito recordó algo que su abuelo le dijo una vez: la fuerza no siempre es solo empujar, a veces es sostener. Con esa idea, el cerdito salió con cautela y trajo una taza de té con miel. La ofrenda fue aceptada por el lobo con manos que temblaron. Un gesto pequeño cambió el ánimo de la tarde. Coco sonrió porque en su corazón sabía que las soluciones amables suelen durar más que los soplidos. El lobo, al probar el té, se quedó pensativo. No tenía intención de hacer daño realmente. Era un lobo a la deriva, confundido en su manera de pedir atención. Los cerditos entendieron que podían ayudarle a encontrar otra forma de sentirse acompañado sin asustar. Propusieron que el lobo trabajara con ellos para mejorar las casas, que aprendiera a tocar un instrumento en vez de soplar puertas. El lobo, que jamás había trabajado en equipo, dudó, pero aceptó. Comenzaron entonces un proyecto conjunto. Uno a uno, con cantos y risas, embellecieron la casa de ladrillo.
El mayor cerdito enseñó a atar los remates, el mediano trajo ideas creativas, el pequeño puso colores y adornos, y Coco preparó una alfombra con hojas secas para que el lobo tuviera un rincón cómodo. El lobo aprendió a usar herramientas, a sostener una tabla y a medir sin prisa. Su paso cambió y con él cambió la atmósfera del bosque. Cada día al caer la tarde se reunían para cantar la canción que ahora el lobo recordaba con cariño y sin tristeza. La melodía se convirtió en un puente que conectaba a todos. Una noche se escuchó un ruido distinto que nadie esperaba, algo muy cerca del río. ¿Qué sería? ¿Volvería a traer problemas? Esta pregunta nos ayudará a mantener la atención mientras seguimos aprendiendo sobre la amistad y el valor. Esa misma noche, cerca del río, una rama crujió y un animalito pequeño apareció. Era una zorrita que había perdido su casita por la lluvia. Estaba mojada y asustada. Los cerditos y Coco la invitaron a entrar. Le dieron una mantita y le ofrecieron una taza de sopa. El lobo, ahora con las manos manchadas de barro por el trabajo, vio en la zorrita la misma soledad que lo consumió años atrás. Sin pensarlo, corrió a buscar una caja y con ayuda de todos armaron una casita sencilla y segura para la zorrita. Los niños podrán notar que las mejores soluciones aparecen cuando todos aportan algo, aunque sea pequeño. La zorrita sonrió, agradecida, y se durmió con la respiración tranquila. Coco se sentó cerca de la ventana y, mirando la lluvia que seguía con su sinfonía, dijo en voz baja: «La lluvia trae historias, y las historias traen amigos». Así, poco a poco, el bosque ganó una familia más. En el medio de la historia recordamos otra cosa que aprendimos rápido: cuando uno da, recibe. No se trataba de que el lobo dejara de ser lobo, sino de que encontrara maneras de estar en paz con su naturaleza. Esa lección servirá cuando más adelante surja un dilema que pondrá la bondad a prueba. Un día llegó una ráfaga de viento distinta. Trajo hojas que parecían mensajes y una sensación de aventura. Los cerditos decidieron explorar un poco más allá del claro, acompañados por Coco y el lobo. Caminaron entre árboles que se inclinaban como viejos sabios y escucharon historias en el murmullo del arroyo. Encontraron un sendero que conducía a una colina donde, según decían, vivía un sabio búho que respondía a preguntas importantes. El grupo decidió que sería bueno pedirle consejo sobre cómo organizar la comunidad del bosque para que todos estuvieran seguros y felices. La subida fue larga, y en la mitad del camino se abrió una pregunta nueva que guardaremos para después. Debajo de la colina había una puerta escondida que nadie había visto. ¿Qué habría detrás? Los niños estarán pendientes de ese misterio y se quedarán para escuchar la respuesta más adelante. Llegaron al árbol del búho. El búho los miró con ojos grandes y tranquilos. Les habló en un tono que parecía una brisa. La casa más fuerte no siempre es la que resiste el viento, sino la que resiste cuando todos la cuidan. Los sabios consejos del búho les dieron ideas prácticas para mantener las casas seguras, para ayudarse cuando viniera la tormenta y para organizar turnos de ayuda. El búho también les recordó que cada criatura tiene un don y un miedo, y que la paciencia convierte los miedos en historias que se cuentan junto a la chimenea. Con las nuevas ideas volvieron al claro. Construyeron una pequeña comunidad donde cada uno aportaba según sus habilidades. El lobo aprendió a ser mensajero, el mayor cerdito cuidaba las reparaciones, el mediano ideaba juegos y el pequeño enseñaba canciones. La zorrita se encargaba de preparar una sopa especial cuando alguien estaba triste. Coco coordinaba los momentos de calma con ejercicios de respiración y cuentos suaves para la noche. Pero la vida del bosque no sería solo paz. Una tarde la lluvia se convirtió en tormenta. Los truenos sonaron como tambores lejanos y el viento sacudió las ramas. Un árbol cayó cerca del arroyo y bloqueó el paso a la aldea de las ardillas. Las ardillas no podían salir para encontrar comida y la situación era seria. Todos se sintieron preocupados. Esta fue la prueba que mostró si las lecciones del búho y la comunidad funcionaban de verdad. El grupo se organizó. El lobo, que ahora conocía la fuerza de sus pulmones y la dulzura de su voz, coordinó a los vecinos. Los palos se movieron, las manos trabajaron y la lluvia parecía menos enfadada frente al esfuerzo compartido. Coco alentó con palabras suaves y con pequeñas canciones que mantenían el ritmo del trabajo. Las ardillas, agradecidas, contaron historias de antiguas lluvias y compartieron un mapa de refugios escondidos que nadie conocía.
Gracias al trabajo conjunto lograron despejar el camino y asegurar provisiones para quienes lo necesitaban. Después de aquella tarea, el bosque volvió a respirar. La comunidad celebró alrededor de una fogata, pero sin prisas, solo con un resplandor cálido que iluminaba sonrisas. Aquella noche el lobo cantó la canción de su madre otra vez y nadie sintió miedo. La melodía era ahora un lazo que los unía, una forma de recordar que todos habían cambiado y que los miedos se transforman cuando se cuentan y se acompañan. Ahora viene la parte más importante. Antes te dejé una pregunta en el aire sobre la canción de la madre del lobo y por qué hacía que sus ojos se llenaran de lluvia. La respuesta es sencilla y hermosa. Esa canción le recordaba que hubo un tiempo en que jugaba sin preocupar a nadie, cuando sus acciones no asustaban a los demás. El lobo había olvidado que podía elegir cómo pedir atención. Al escuchar la canción, recordó su pequeño yo que solo necesitaba compañía, y lloró porque se dio cuenta de que aún podía cambiar. Esa revelación enseñó a todos que siempre es posible aprender nuevas maneras de estar con los demás. Con ese aprendizaje, la comunidad decidió celebrar cada mes una noche de lluvia donde todos compartían una historia que hubiera cambiado su corazón. Coco les propuso que empezaran con una canción y luego contaran pequeñas acciones que hicieron sonreír a alguien. Los niños que escucharán esta historia entenderán que los actos amables son semillas que crecen y que la sonrisa de uno ayuda a calmar la lluvia del otro. Antes de terminar, quiero prometerte algo más. Esta historia te habrá dado herramientas para calmar la noche, respirar como Coco, ofrecer una taza de té como el cerdito pequeño, escuchar como los demás y ayudar con manos firmes como el mayor cerdito. Si las practicas en casa, verás que las noches serán más amables y las tormentas menos asustadoras. Y recuerda que la curiosidad no desaparece en las buenas noches. Todavía hay un misterio por resolver bajo la colina, la puerta escondida que vimos al subir. Detrás había un jardín secreto donde antiguas semillas guardaban canciones. Esas semillas cantan cuando alguien planta una acción buena. En el próximo cuento descubrirás qué semillas son y qué canciones entonan. En el siguiente video hay otro cuento para vivir una nueva aventura que no te podrás perder. Suscríbete al canal para seguir las historias de Coco y sus amigos y para no perderte la próxima aventura. La noche en el bosque se volvió tranquila, como una mano que tapicea un sueño. Los cerditos se acomodaron en sus camas, el lobo se recostó en su rincón suave, la zorrita soñó con su nueva casita y Coco miró las estrellas con calma. La lluvia siguió cantando en las hojas, como un arrullo que decía bueno, descansa, estás a salvo. La promesa que te hice al principio se cumplió. Aprendiste a encontrar calma, a ayudar y a comprender que detrás de un soplido puede haber una historia que necesita ser escuchada. Si te gustó este cuento y quieres más, recuerda que suscribirte ayuda a que nazcan nuevas historias de Coco, de los cerditos, del lobo y de todos los amigos del bosque. Así podremos seguir cantando canciones de lluvia y aprendiendo nuevas maneras de ser valientes y amables. La calma se construye con manos que ayudan, oídos que escuchan y corazones que se atreven a cambiar. En el siguiente video habrá otra historia para vivir una nueva aventura que no te podrás perder. Suscríbete al canal para seguir acompañando a Coco en sus cuentos y para que cada noche sea más tranquila y feliz. Buenas noches, duerme con la sonrisa de los cerditos, la canción del lobo y el abrazo suave de la lluvia.